Bienvenidos al podcast de actualidad del día 14 de mayo del año 2024. Toca hablar de Begoña Gómez, que Santos Cerdán ya le está buscando abogado, porque como no está aforada, no pueden emplear la abogacía del Estado y en caso de que la emplearan sería una enorme irregularidad para Begoña Gómez. También toca hablar del hermano de Pedro Sánchez, pero, y sin que sirva de precedente, vamos a emplear un medio de izquierdas, concretamente el medio Público, para ver qué opinan, cómo intentan justificar lo que está pasando, y es que la Diputación Socialista de Badajoz ha creado una comisión de investigación, pero va a ser una comisión de investigación como la que ha habido con el caso Koldo, que ya hemos visto que era un amigo de Ábalos quien la presidía, con lo cual es un paripé. Luego veremos a través de una nota del debate más información sobre el hermano de Sánchez, que por cierto sigue sin ir a trabajar, sigue sin acudir a su puesto de trabajo, a pesar de que gana 55.000 euros, quien los pillara, ¿verdad?, que pagamos todos los españoles religiosamente, aunque yo he de decir que no los querría. El dinero mal habido no es un dinero válido. Toca hablar también de Armengol, de Francina Armengol, que ha ido a la comisión de investigación del caso PSOE, mal llamado caso Koldo. Allí ha dicho toda una serie de barbaridades, no ha reconocido absolutamente nada, tampoco es una novedad, eso sí ha quedado como una impresentable. Hablaremos de Puigdemont, del órdago que tiene con Pedro Sánchez. Concretamente veremos dos noticias. La primera, del pulso que le está echando a Sánchez. Ayer veíamos que le había exigido gobernar la Generalidad con el mismo argumento de Pedro Sánchez para presidir España. No ha ganado, pero considera que es el único que puede conformar un gobierno. Es exactamente de lo que se valió Pedro Sánchez para presidir España. Y vamos a hablar también de la respuesta del PSOE. Concretamente el PSOE pues está diciendo que no van a hacer caso, que van a acabar la legislatura. Ya veremos si la acaban o no, porque desde luego la última palabra la van a tener los socios de la investidura, no solo porque pueden bloquear cualquier ley que quieran hacer y obligar a gobernar a decretazos, sino porque pueden bloquear los presupuestos del Estado, los presupuestos generales del Estado, e incluso apoyar una moción de censura del PP. También hay que decir que probablemente en esto vayan un poco más de farol, porque a Junts y a Esquerra les conviene que esté Pedro Sánchez, no les conviene otro gobierno, más que nada porque a Sánchez le pueden sacar de todo. En otro orden de cosas, ayer veíamos la dimisión de Pere Aragonés, pues Oriol Junqueras, que lo tenéis en la portada de este podcast, y no en vano, se ha negado a dimitir, dice que no, que va a seguir, a pesar del mal resultado electoral. Hablaremos también del Senado, de otro paripé. Han mandado de vuelta al Congreso la amnistía, no lo veo mal del todo, siempre y cuando esto sirva para enviarlo al Constitucional y después llevarlo, porque el Constitucional es de Conde Pumpido, van a decir que está muy bien, y de llevarlo al Tribunal Europeo. Esta propuesta del PP, he de decir que fue una propuesta de Vox y que en el momento el PP no se quiso sumar. Parece ser que finalmente, eso sí diciendo que ha sido idea de ellos, van a hacer caso a Vox. Y en otro orden de cosas, más de 1.500 menas han llegado a España, una cifra que podría, en caso de ser la norma de este año, batir la cifra del año 2023, que os recuerdo que fue el año récord, nunca había habido un año así, y también decir que la gran mayoría de los países europeos, que lo veremos en política internacional, pero relacionado con la anterior, están en contra del modelo migratorio de los países europeos y quieren uno menos laxo. Rafael Amargo relaciona su detención con la sauna gay del padre de Begoña Gómez. Esto tiene ya unos días y os preguntaréis que por qué lo traemos ahora, cuando es una noticia que tiene exactamente un mes. ¿Por qué lo vamos a hilar con lo que veremos luego de Santos Cerdán y Begoña Gómez, para que veáis hasta qué punto pues la sospecha de la duda sobre Begoña Gómez es algo que viene de bastante atrás? Rafael Amargo fue puesto en libertad provisional sin medidas cautelares el pasado viernes, entiéndase, del mes pasado, por un presunto delito contra la salud pública por haber supuestamente traficado con drogas en un piso de Malasaña. Amargo abandonó triunfante el centro penitenciario. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver? ¿Qué guarda relación con la política? ¿Por qué me has traído esto que es de hace un mes? Amargo insinuó que detrás de su detención hay motivación política entre la mujer de uno y la mujer de otro. ¿Qué ha pasado en los gobiernos?, se preguntó, a lo que los periodistas pidieron que se explicara. ¿Qué creo que pasa? Pues que el poder es muy malo porque es muy fácil abusar de él y creerte que eres el rey del mambo. Resulta que el chico que vivía en nuestra casa era un escort que trabajaba en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Sin embargo, no quiso aclarar cuál es exactamente la relación. Y a partir de aquí,
vamos a ver ahora lo de Santos Cerdán con Begoña Gómez, pero vamos a empezar por las acusaciones que hay sobre Begoña y después pues continuaremos con la búsqueda de abogados. Los indicios contra Begoña. La apertura de la investigación sobre Begoña fue un terremoto para el PSOE. Por el momento hay bajo la lupa judicial dos asuntos. El primero, la carta de recomendación que Begoña firmó para Carlos Barrabés, quien diseñó su cátedra en la Complutense. Ya sabéis que no tenía titulación homologable para impartir dicho máster. La misiva está datada en 2020 y mostraba su apoyo a la Unión Temporaz de Empresas, UTE, participada por el empresario. En total, la licitación alcanzó el valor de 7,7 millones de euros. La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y de Valey. Otro de los asuntos bajo el foco es la relación del director de Globalia, Javier Hidalgo, dueño de Air Europa, con Gómez. Según fue publicado, Barrabés los presentó. Y aquí el detalle es que mientras se estaba negociando el rescate por 615 millones de euros de todos los españoles, estaba reunida Begoña Gómez con él hasta en 3 ocasiones, creo que es ahora mismo, sí, contando la de Rusia. Y esto pues es un presunto ilícito de tráfico de influencias, además de un presunto ilícito para Pedro Sánchez, aunque él no está denunciado en esto, en otras cosas sí que está denunciado, tenéis detalles en mi otro canal, de no haberse abstenido por haber un conflicto de intereses entre el rol de su mujer, Begoña Gómez, y su actividad empresarial, y el hecho de que él sea el máximo responsable de los poderes públicos. Y ahora con eso en mente vamos a ver la búsqueda de abogados por parte de Santos Cerdán para Begoña Gómez. El PSOE empieza a movilizarse ante una imposible imputación a Begoña Gómez. En las últimas semanas, Santos Cerdán ha tanteado a distintos abogados. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias, que es lo que ya hemos visto estos días de atrás, por presuntas relaciones con distintos empresarios que han recibido contratos de la administración o rescates durante el mandato de Sánchez. La causa, bajo secreto de sumario, investiga los posibles delitos de tráfico de influencia y corrupción. La causa se centra en 2 puntos: la relación de Gómez con Air Europa, la aerolínea que recibió el mayor rescate durante el confinamiento, y los contratos que consiguió Carlos Barrabés. La situación de Gómez es vista dentro del PSOE como un asunto de máxima importancia. El número 3, Santos Cerdán, ha contactado con distintos bufetes que puedan defenderla. Y también, la semana pasada, Cerdán mantuvo un almuerzo con José Ángel González, director del bufete González Franco. Fuentes conocedoras apuntan a que durante la comida se trató el asunto de la mujer de Sánchez. González cuenta con un equipo con gran experiencia en el ámbito penal. En otro orden de cosas, tocaría ahora hablar. Ya os he adelantado que vamos a ver una nota del Diario. No es un medio que yo suelo utilizar, entre otras cosas por el grado de sectarismo que manejan, que no me gusta para nada su línea editorial, pero me interesa que contrastéis el relato que están manejando ahora las terminales del PSOE con la realidad. La realidad es que mientras Sánchez ha subido 69 veces los impuestos, su hermano está con un cargo público tributando en Portugal para evadir de esta forma los impuestos. Todo esto cuando se han prendido cruzadas, auténticas cruzadas, contra los ingenieros que se van a Alemania, los youtubers que se van a Andorra, los programadores y desarrolladores web que se van a Portugal, así como los futbolistas o empresas como Ferrovial. Y mientras ellos machacan a impuestos a la población, pues ellos mismos también pues tienen offshore o tributan en otros países o tienen papeles en Panamá. La Diputación Provincial de Badajoz, presidida por el PSOE, que es el detalle que han obviado, ha aprobado este martes por unanimidad la constitución de una comisión de estudio que dará luz a la labor de David Sánchez Pérez Castejón. La creación de esta comisión ha sido acordada en un pleno extraordinario y ha contado con el apoyo del Grupo Socialista con mayoría absoluta, con lo cual se entiende que la van a presidir ellos, igual que la del caso PSOE. El diputado del PP, José Antonio Barrios, ha recordado que el músico David Azagra, cuyo verdadero nombre es David Sánchez Pérez Castejón, fue contratado por la Diputación como coordinador de actividades del Conservatorio de Música apenas días después de que su hermano fuese nombrado secretario general del PSOE. Barrios ha destacado las dudas en cuanto a la imparcialidad que ya generó en su día el proceso de contratación. Además, han criticado que en 2020 estrenase ópera El Elixir del Amor, que costó más de 130.000 euros de fondos provinciales y que contó con escaso público de tal forma que recaudó 2.000 euros, con lo cual las pérdidas alcanzaron los 128.000. Y ahora, con eso en mente, el hermanísimo del reverendísimo presidentísimo sigue sin ir a trabajar. Despacho vacío en Nadie lo ve en la Diputación de Badajoz. Que nada te estropee un buen relato, señores del diario. Esta es la verdad. Tenemos ahí a alguien, por ser el hermano de, cobrando un dineral para que ni siquiera vaya a su puesto de trabajo y que encima tenga la osadía de tributar en otro país. El hermano músico de Pedro Sánchez continúa sin acudir a su puesto de trabajo. El despacho se encuentra en la segunda planta del Palacio de la Diputación.
tiene a su disposición una zona de trabajo con varios pupitres, además de cubículo que él usa. El pasado 9 de abril, el área de recursos humanos de la corporación emitió un informe en el que sostenía que no consta que el hermano haya solicitado ni que le haya sido autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo, y sin embargo no va a trabajar. Que eso, por alguna razón, que ya os digo que por eso hablo abiertamente de que la línea editorial del diario es vergonzante, no la han querido incorporar a la nota de prensa del diario. Me parece bastante significativo pues que no vaya a su puesto de trabajo y que aún así cobre lo que cobra. En otro orden de cosas, nadie le ve por los pasillos, con el ídolo del hermano. Otro trabajador nos cuenta que las pocas veces que acude es muy esquivo. Por los exteriores de la corporación provincial tampoco se le ve. La trama Coldo, bueno, aquí dicen, pues hacen una nota donde recogen lo que veíamos el otro día, que os lo voy a simplificar para que podamos ver otras noticias, y es que resulta que de Aldama está enviando fondos de las presuntas mordidas al mismo municipio en el que reside el hermano de Pedro Sánchez, lo cual de por sí no es indicativo de nada, pero sí que con todos los precedentes que hemos visto, pues es como poco sospechoso. Toca hablar ahora de Francina Armengol y otra comisión, también presidida por el PSOE, otra comisión de estas que no sirven para nada. El Congreso pide responsabilidades a Francina Armengol. Francina Armengol comparecerá ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados para responder por la compra de material sanitario durante el confinamiento. Pagó 3,7 millones de euros públicos de Baleares a la empresa vinculada al entorno del Ministerio de Ábalos, una compra que está siendo investigada por la Fiscalía Europea, y es que repercutió los fondos a Europa, que encima... Es que yo eso... Os preguntaréis, ¿por qué alguien hace esa tontería, esa estupidez? Porque se sentían impunes. Sencillamente es que la explicación más sencilla de por qué los contratos eran a dedo, por qué no se publicitaban, por qué no salían en ninguna parte, por qué no se podían fiscalizar, por qué lo repercutían a Europa, por qué dejaban que caducase las reclamaciones, por impunidad, por el hecho de que se envalentonaron, porque si la primera vez no te pasa nada, la segunda vez pues vas un poquito más allá y así sucesivamente, que ya digo. El caso de Francina Armengol es bastante significativo porque estamos hablando de una persona que se saltaba sus propias leyes de confinamiento, se iba ahí a cerrar los bares, pero la parte más, o a mi criterio, que igual pues soy yo que soy muy mal pensado, para mí lo mollar no es ni siquiera esto de la compra de material sanitario. Para mí lo más significativo es que estamos ante una mujer que cuando obtiene la presidencia de Baleares, su marido dispara su número de propiedades y su número de inversiones. Es decir, coincide perfectamente las fechas con que la actividad profesional del marido aumente exponencialmente con el hecho de que ella llegue a la presidencia de Baleares. Llámadme mal pensado, pero yo creo que eso pues puede haber ahí bastante de lo que tirar y podría ser bastante interesante que intenten los periodistas de investigación ver qué sacan de ahí. No es la única dirigente del PSOE balear convocada para dar explicaciones, también estará Marga Proens, perdón, no. Junto a ella ha estado citado el hombre clave, el consejero de turismo. Marga Proens es la actual presidenta. Me he colado. Por leer rápido. Yago Negueruela, inspector laboral de 44, reconvertido en político. Ha asumido de forma casi unipersonal la defensa de aquel pago. La expresidenta autonómica pagó 3,7 y bueno, aquí reinciden un poco lo que habíamos visto antes. No reinciden. Y toca hablar ahora del órdago de Puigdemont a Pedro Sánchez, así como la respuesta de el PSOE, que ya digo que yo creo que el PSOE va de farol. Vamos a ver lo que dice Puigdemont por Voz Populi y la respuesta del PSOE por el debate. Vamos a ver estas noticias porque son esas noticias que se entienden mejor juntas. Puigdemont lanza un órdago a Pedro Sánchez y exige presidir la Generalidad. El candidato de Junts a la presidencia de la Generalidad ha anunciado este lunes que presentará su candidatura en el Parlamento para ser investido. Todo ello cuando Esquerra queda relegada a tercera posición con 20 asientos. Ha reiterado su intención de liderar un gobierno de coherencia soberanista, es decir, independentista. También estaría entablando contactos de la CUP. Y en cualquier caso, Puigdemont ha defendido que un gobierno liderado por él sería viable en segunda votación. No, eso no es verdad. No aceptar votos de la extrema derecha. Bueno, esto es curioso, porque estos votos de la extrema derecha sí que les han servido para la sesión de investidura. Yo no puedo entender cómo ella tilda ahora de extrema derecha a Junts cuando literalmente han cedido a todas las pretensiones de Junts, incluida la amnistía. No entiendo muy bien por qué. La verdad que me llama la atención, poderosamente además. Ahora sí, ahora no, aquí sí, aquí no. Mira, poco creíble.
El gobierno desoye las amenazas de Puigdemont y proclama que quedan más de 3 años de legislatura. Esto no es verdad. Quedarán 3 años en caso de que todos los socios de investidura quieran. Y depende de muchos socios de investidura. La portavoz del Ejecutivo desvincula la formación de un gobierno en Cataluña a la estabilidad de Sánchez. Esto no se lo cree ni ella. El gobierno intenta desvincular el alambicado, bueno, me gusta esta palabra, escenario postelectoral en Cataluña de la estabilidad de la legislatura. A pesar de que Carles Puigdemont ha ligado una cosa y la otra, al amenazar a Sánchez, dicen que va a haber gobierno en Cataluña y va a haber legislatura, quedan 3 años. Bueno, esto ya digo, es mentira. No obstante, Pilar Alegría no especificó qué garantías tienen de que Sánchez estará en condiciones de agotar la legislatura. También que sea la portavoz del Ejecutivo Pilar Alegría dice bastante del tipo de gobierno que tenemos. No es mi intención, yo no insulto, yo no soy faltón, quienes me veis habitualmente ya lo sabéis, pero Pilar Alegría no es una mujer que destaque ni por su oratoria, ni por su carisma, ni mucho menos por su don de palabra. Yo no entiendo muy bien por qué es ella quien ostenta la portavocía, pero bueno, eso no tiene que ver con lo que estamos viendo. Vamos a seguir caminando en la dirección que vamos, ya avanzando desde estos últimos meses, sobre todo porque la dirección y el rumbo será adecuado, será para los intereses de Sánchez. Y esto no es solo una opinión, son hechos y datos. Sí, dice que son hechos y datos, pero no es capaz de aportar ninguno. Esto es un poco lo que las famosas frases autoconclusivas del PSOE. No, es que la economía va bien. Sí, pero ¿por qué va la economía bien? Son incapaces de decirte por qué. La estabilidad del país va bien. ¿Por qué? Va bien la estabilidad. Yo no veo que la estabilidad vaya bien. Lo hemos visto en las vascas, lo estamos viendo en las catalanas. De hecho, es que España es ahora mismo un polvorín. Nunca ha habido un jefe del Ejecutivo, no voy a llamarlo presidente. Bueno, el jefe del Ejecutivo realmente sería... Nunca ha habido un señor en la Moncloa, vamos a decirlo así, tan denostado y tan odiado como Sánchez. Igual que hizo la portavoz del PSOE este sábado, Illa y su equipo dicen que liderarán las negociaciones sin tutelas. Eso no se lo cree nadie, y si Illa es un obstáculo para Sánchez, Illa va a desaparecer. Por otra parte, Junqueras rechaza dimitir y se ofrece a seguir liderando Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué hace esto? Pues porque ¿de qué va a vivir este señor fuera de la política? Ni más ni menos. Muchos otros políticos ante semejante debacle se han ido. Ahí tenéis el caso de Albert Rivera, por ejemplo. Oriol Junqueras se ofrece a seguir liderando Esquerra desde el lugar que determine la militancia. Así, el presidente del partido rechaza dimitir, como sí que ha hecho Pere Aragonés tras los malos resultados electorales del 12M. El líder republicano ha admitido en una carta abierta el batacazo electoral, pero asegura que se ve con ánimo y fuerza de seguir trabajando por el país. A mí Oriol Junqueras no me cae bien, estoy a las antípodas de Esquerra, de hecho tendría más similitudes yo con Junts, por lo menos en lo económico, si bien yo no estoy, por supuesto, para nada de acuerdo con el independentismo y con el nacionalismo. Ahora bien, hay que reconocer que Oriol Junqueras es más valiente que Puigdemont, porque Puigdemont huyó cual rata cobarde en un maletero y Oriol Junqueras se comió la cana como un campeón, y esto hay que reconocerlo, independientemente de las pocas simpatías que pueda tener hacia lo que hizo y sus ideas políticas, que ya digo, Esquerra, además de independentistas de izquierdas, con lo cual yo estaría más alejado de ellos. Pero las cosas como son, Puigdemont es un cobarde y el pueblo catalán ha apostado por el cobarde y ha castigado al que sí que se comió cárcel, que esto también hay que decirlo. En la carta reconoce que los resultados no han querido que Esquerra vuelva a liderar el gobierno. También es verdad que Junts ha sacado más concesiones a Sánchez que Esquerra. Tras mostrarse orgulloso del trabajo hecho, porque hay que estar muy orgulloso de perder la presidencia de una comunidad, claro que sí, Junqueras dice que los votantes de Esquerra pondrán sus votos de forma constructiva al servicio del país. Bien, bueno. Ahora tocaría hablar del Senado, que veta la ley de amnistía. Insisto, esta fue una propuesta de Vox que en su momento el PP rechazó y ahora hacen suya. No es la primera vez, ya nos tienen acostumbrados. El Pleno del Senado ha aprobado el dictamen de la ley de amnistía que incluye un veto a la iniciativa. Ahora la proposición de ley se remite de nuevo al Congreso, que deberá levantar dicho veto en una votación plenaria que se solventará por mayoría absoluta, que por supuesto la tienen garantizada, con los socios de investidura de Sánchez, con lo cual volverá. Simplemente esto pues da pie a poder llevarlo ante el Tribunal Constitucional y de ahí a Europa. El último debate en el Senado sobre esta iniciativa ha puesto en manifiesto el choque frontal entre PP y PSOE. Populares y socialistas se han acusado mutuamente de anteponer intereses particulares a los generales. Alicia García, portavoz del PP, ha defendido el veto por ser un inmenso fraude democrático, además de fraude democrático, es que, a ver, es ilegal e inconstitucional, que para mí el punto es ese, pero bueno, aunque sea de forma agónica y penosa, lo que habla a ella sería la corrupción política, pero realmente, previo a ello hubo
un fraude a la Constitución, una traición al Estado incluso. En este último punto ha apuntado que la dependencia del independentismo de los socialistas es hoy mayor que hace 2 días, totalmente de acuerdo. Argumentos similares han sido defendidos por Vox, amnistía realizada por intereses y fines propios para que Sánchez siga en el poder y para que Puigdemont se libre de la cárcel. Los socialistas, a través de su senador Antonio Magdaleno, han asegurado que tras las elecciones los ciudadanos han pasado de la página del procés. No es esa la lectura correcta es que nadie se acordaba de Puigdemont, que en el 23J el independentismo fue absolutamente derrotado y que ahora, después de que Sánchez les diese un balón de oxígeno, Junts ha revivido cual ave fénix. Esa es la lectura que hay. Esa es la realidad. Yo lo que veo es que era un tío que estaba en Europa, nadie se acordaba de él, no pintaba nada en ningún lado y ahora de repente lo tenemos hasta en la sopa, incluso hablando de presidir la Generalidad. Eso por obra y gracia de Pedro Sánchez y porque antepone siempre sus intereses personales y privados al interés general. Toca hablar ahora de inmigración. Más de 1.500 menas han llegado a España en lo que va de año. Si continúa la avalancha, se superará la cifra récord del año pasado 2023. Más de 1.500 menas han llegado a España en los primeros 4 meses de este año, un 8% más que los que entraron durante el periodo previo, es decir, el año anterior. Si se mantiene la tendencia al alza del volumen de llegadas, es probable que en los meses de verano aumente la llegada de menores. En 2023 ya hubo récord de llegadas. Si continúa este ritmo, este año se superará la cifra. De los 20.000 ilegales que llegaron a España, casi 16.000 llegaron por Canarias en este primer cuatrimestre. Esto supone un 13% más que respecto al 2023. Es decir, que hablaríamos de, en el cómputo global, 13% más, y el cómputo de menas, pues ya podéis ver que un 8% más. La gran mayoría de europeos, política internacional, consideran que sus países acogen demasiados inmigrantes. Los europeos miran con recelo a la inmigración por sus consecuencias para la seguridad o para la degradación o saturación de los servicios públicos. En total, 7 de cada 10 europeos consideran que su país acoge demasiados inmigrantes. Unos 60.000 inmigrantes ilegales ya han entrado en Europa en lo que va de año, según Frontex y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, una presión migratoria que cada vez más europeos tildan de insostenible. Yo de hecho lo tildo de invasión. Yo estoy a favor de la inmigración siempre y cuando esté regulada y por motivos económicos, pero desde luego esto es una auténtica locura y supera con creces la capacidad de absorción de los países europeos. Es más, si la cifra esta viene de Frontex y ACNUR, no se extrañe que no sean 60.000 sino 120.000, porque también estas cifras yo las tomo con pinzas. Recientemente se ha aprobado una ayuda de 20 millones de euros, que este es el problema, que es un gigantesco negocio para unos pocos y un gigantesco drama para unos muchos. Entre los servicios financiados se encuentra asesoramiento, información, traducción, transporte, atención sanitaria, alojamiento y manutención. El 90% de los griegos, el 84% de los chipriotas, 78% de los islandeses y el 77% de alemanes y austriacos afirman en su país que acogen a demasiados inmigrantes. En España, solo Vox defiende una política de fronteras fuertes y la expulsión de los ilegales y los reincidentes, y el rechazo es del 70%, lo mismo que en Francia. Si os dais cuenta, los países con más rechazos son los países que más inmigración reciben. Por lo tanto, son los que más se ven expuestos a este problema. Ya digo, los países que ahora mismo nos están quejando, cuando lo tengan dentro de sus fronteras, pues el porcentaje de rechazo crecerá, igual que ha crecido en España. Con esta noticia damos por zanjado el podcast de hoy, 14 de mayo, mi cumpleaños, por cierto, y muchísimas gracias a todos por verme.